En la actividad de hoy vamos a continuar con el tema de la sexualidad. En este caso, continuamos con las desviaciones sexuales, en este momento las desviaciones del fin sexual. En la jornada anterior habíamos hablado de esta patología, la anastimafilia. Ahí les traigo una imagen de una de las gordas de Botero, porque esta patología se centra en una visión de lo voluminoso del objeto sexual. Y parece ser que este señor le fascinaba pintar gordas, aunque pintar gordas no es una parafilia. La parafilia, esta en especial, se caracteriza por placerse con objetos sexuales, hombres o mujeres, que sean extremadamente obesos y que les gusta sentir el peso del obeso sobre ellos. En muchas ocasiones han fallecido por asfixia. El tema de hoy es sobre las desviaciones del fin sexual. En estas parafilias que vamos a ver, no les place tener un coito, no les place tener un intercambio de genitales. Pueden tener un objeto sexual humano, no se va a desviar el objeto sexual, porque aquí se desvía el fin, la meta. Sin embargo, la relación con ese objeto es totalmente desviada, es totalmente aberrante. Eso es lo que vamos a ver hoy. Empezamos con el exhibicionismo. Es muy común, muy frecuente, que cerca a colegios, universidades, sitios muy concurridos por personas que andan desprevenidas, encontrarse esporádicamente con un hombre que en un lugar generalmente muy oculto, muy anónimo, de pronto aparezca y muestre los genitales. Eso es bastante común. Esta parafilia consiste en mostrar a alguien que está desapercibido, a alguien que se considera que es invulnerable, porque recuerden que las parafilias tienen un componente que es el sentirse poderoso. Entonces ellos se sienten poderosos, el factor sorpresa les genera poder y satisfacción. En esta parafilia debe ocurrir una sensación irrefrenable alrededor de 6 meses consecutivos. Si una persona se desnuda en una fiesta de manera esporádica, o se tomó unos tragos y perdió el control y se desnudó, eso no es considerado un exhibicionismo. El exhibicionista es aquel que sus orgasmos, por decirlo de esta manera exagerada, provienen casi que exclusivamente de mostrar sus genitales. Es más común en hombres, pero también se puede presentar en mujeres. ¿Qué les excita mostrar? Mostrar de manera desprevenida a una persona que atacan. Hay cierto sadismo ahí. Hay que especificar si les gusta mostrárselo a púberes, a personas maduras, a niños, a prepúberes, si están en un entorno controlado o no. Estos son los criterios del DSM-5. Vamos a seguirlos especificando. ¿Qué característica hay? Miremos esto. Hay un predominio de las pulsiones infantiles en la forma de seducción. ¿Qué hace un niño antes de las barreras que se colocan en la etapa fálica? Que se deben colocar sanamente. El niño sale desnudo y le place. Para el niño mostrar sus genitales es algo normal y natural. Es algo propio de los instintos no transformados por la cultura. Recuerden que estas perversiones tienen grandes fijaciones en etapas del desarrollo primitivas que no lograron superar del todo. Entonces, el mostrarse sus genitales es una conducta de seducción muy infantil. ¿Qué significa también mostrar el genital? Aquellos hombres y aquellas mujeres que les gusta mostrar sus genitales están luchando por su temor a la castración, por la evitación del coito. ¿Qué significa eso? Yo sé que de pronto comprenderlo es algo complicado cuando tú no estás viviendo eso. Pero si tú muestras algo para que alguien se asuste, para que alguien lo vea y se impacte, es para que al verlo tú sientes que lo tienes. Si yo tengo que buscar que me reconfirmen que tengo algo, es porque realmente me siento castrado. Dime de qué te alabas y te diré de qué adoleces.
¿De qué se alaba? ¿Qué muestra? Su genital. ¿Qué siente que no tiene bien? Sus genitales. Entonces, es una lucha contra la castración. ¿Qué también puede representar? El hecho que muestra el pene a la mujer, el genital a la mujer, y ésta se asusta, eso le crea gran placer erótico, imagínate. Gran placer, eso les encanta. Los ojos, la mirada, que le reconfirman que lo tiene, basta para tener un orgasmo. Otra característica de estos hombres generalmente es que hay una defensa contra los impulsos homosexuales. Como se sienten castrados, se sienten menos, tienen que mostrarlo para sentir que lo tienen, luchan contra grandes tendencias homosexuales porque el deseo en sí de ellos no es llegar a formalizar una pareja. Y otra cosa es que hay una autocontemplación narcisista en la identificación con el observador. O sea, él se admira a sí mismo a través del espanto de la otra persona. Son patologías, por eso son tan extrañas. Ya dijimos que es más frecuente en hombres. Es una conducta compulsiva, o sea, no la puede controlar. Son personas que generalmente son tranquilas, retraídas, dependientes. Tienen dificultades en las habilidades sexuales y heterosexuales. Ellos no esperan una reacción sexual con la persona a la que les muestre los genitales. Ellos simplemente quieren mostrarlo. Aunque no siempre suele haber una excitación sexual en el periodo de la exposición y el acto suele terminar en una masturbación. No siempre, porque depende de muchas circunstancias, donde estén, etc. Hay una tendencia sádica, o sea, ese malestar que produce en el observador, a ellos les place. Muchas veces este simple hecho de mostrar genera una gran descarga sexual. Este exhibicionismo puede estar inscrito, puede estar arraigado, asociado en algunas otras patologías, como por ejemplo en los estados de la esquizofrenia. Salen desnudos corriendo o les gusta ir desnudo por la calle. ¿Usted cuántas veces no ha visto un paciente, un psiquiátrico en la calle, desnudo? Y muestra el genital y va caminando muy tranquilo. Lo podemos ver también en las demencias y en muchos alcohólicos crónicos. Ahora vamos a ver otra patología, el masoquismo sexual. El masoquismo es el placer, es la búsqueda de la gratificación sexual solo si es maltratado, solo si es vejado. O sea, la vejación es la humillación, el maltrato psicológico, el maltrato verbal. Puede pasar del maltrato verbal al maltrato físico. Los masoquistas, según Freud, han internalizado el impulso agresivo. Para ellos, la agresión que inicialmente tiene en nosotros una forma de defensa. Si a ti te empujan, tú buscas contener la agresión del otro a través de tu propia agresión, pero la proyectas, la colocas hacia afuera. Cuando esa agresión es depositada en el propio yo hacia nosotros mismos, tenemos conductas autodestructivas. Y esta autodestrucción se ve supremamente marcada en el masoquismo. ¿Qué busca el masoquista? O sea, él de manera intencional, me volé la lámina, de manera intencional busca que lo lastimen. De manera intencional se asocia con una persona que le garantice que va a ser maltratado. No sabe vivir si no es a través del maltrato. Por eso muchas mujeres, no quiere decir que en todos los casos, que constantemente son maltratadas por los esposos y lloran y se quejan, pero no hacen nada. La famosa víctima interminable, que puede llegar incluso a fallecer, y no hacen absolutamente nada porque ellas se gozan esa autodestrucción. El masoquista no dice que él está enfermo,
Estas personas no reconocen su patología de ninguna manera. Para ellos, su perversión es su objetivo de vida. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién anden los muchachos. Si tú ves que una persona tiene estas tendencias, tienes que apartarla de tu vida porque te va a arrastrar hacia su compulsión. El amigo o el corolario, el acompañante del masoquismo es el sadismo. Este que vemos acá. El término se le otorgó gracias a las perversiones terribles del Marqués de Sade. Es la imagen que está acá a la derecha. El placer, diferente al anterior, es inducir, es provocar el dolor en el otro. A él le gusta someter, ultrajar y maltratar. Eso es lo único que le produce placer. Les voy a leer textualmente lo que dice aquí. Dice, la ley solo existe para los pobres, mientras que los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero. Todos los mensajes, si ustedes han tenido oportunidad de leer algo sobre el Marqués de Sade, todos los mensajes de él son en contra de la justicia, de la ley, en contra de lo correcto, en contra de lo moral y haciendo alusión a que dejarse llevar por las pulsiones es lo más agradable. Por eso traje algunas frases de este señor. Dice, mire, pueden cortarme la lengua, pero eso no me hará callar. No le hará callar. ¿Qué significa eso? O sea, que la compulsión nunca tiene control. Por más que lo ataquen, por más que lo metan preso, le hagan lo que sea, su sadismo siempre va a estar ahí. Dice, dos seres de sexo diferente, que el instinto del placer los acerca, deben pues entregarse a gozar del placer en toda la existencia de que sean capaces, buscando la forma de hacerlo más intenso y mejor, y reírse de lo que se llaman las consecuencias, porque estas consecuencias no son en absoluto necesarias. Eso es una posición demasiado perversa y demasiado cruel y demasiado sádica. Toda conducta inadecuada trae consecuencias negativas, totalmente. Entonces por eso les traje para que leyeran de dónde viene el concepto de sadismo. Hay grados de sadismo. El que asesina es un sádico, pero no es un sádico sexual, es un sádico donde se goza es a través de la destrucción, matando a personas. Muchos violadores que después matan a sus víctimas son sádicos sexuales. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. ¿Qué es importante para ellos? Que tengan una persona en donde puedan descargar sus fantasías sádicas. Pueden llegar hasta el asesinato. Y no les importa si su pareja consienta o no sus conductas sádicas. Ahora vamos a ver otra, la escoptofilia o voyeurismo, o sea, el placer en el campo de la mirada. ¿Qué característica específica tiene la escoptofilia? Es el placer en mirar, pero en mirar a alguien que no quiere que lo miren y que no sabe que lo están mirando. Ellos se hacen de todo para poder espiar de manera oculta personas desnudas, personas teniendo sexo, pero no es que ellos vayan a un campo nudista a ver personas desnudas porque a ellos no les gusta. Tiene que ser que la persona esté desprevenida. Entonces el placer lo tiene el tipo o la tipa, es más en hombres que en mujeres. Obtiene placer sexual con la observación compulsiva de la desnudez o la actividad sexual de otros que no son conscientes de ser observados. Esta es la característica. Se ocultan para observar. Muchas veces al estar ocultos se masturban y eso les plaza. No buscan una pareja, pueden llegar a tener parejas, pueden llegar a tener hogares, porque estas personas no necesariamente tienen conflictos en el área cognitiva, incluso a nivel cognitivo pueden ser muy hábiles y pueden camuflar con esa habilidad su perversión, que ese es el problema que existe, porque a veces no son fáciles de identificarlos. Ustedes los pueden ver muy bien vestiditos y tienen tremenda perversión.
pero no se lleva de manera adecuada con sus parejas, porque muchas veces la sociedad impone ciertos estándares como tener pareja, entonces la tienen, pero no porque realmente les plazca. Entonces, como les decía, no les gusta ir a playas nudistas. Ellos sí saben que van a un sitio donde va a haber gente desnuda, eso no les interesa. La persona tiene necesariamente que estar. Otra patología tremenda, este señor David Carradine, si llegaron a ver películas de él, de Kung Fu y de todo eso, él fue hallado muerto en un hotel, en su cuarto de hotel, colgado de una correa. Entonces la gente dice que había sido homicidio, perdón, suicidio. Sí, claro, fue suicidio, se suicidó, pero no porque él estaba buscando morirse, sino porque tenía una patología que se llama hipoxofilia, o asfixia erótica. Es impedir la respiración de la pareja o de él, ya sea mediante la obstrucción de las vías respiratorias cubriendo la cabeza con elementos plásticos o de látex, o recurriendo a la semiestrangulación. Este señor recurrió a la semiestrangulación, le falló y murió. Entonces, a veces pensamos que este tipo de patología no es muy común, sí es muy común. A veces se colocan una bolsa en la cabeza, se asfixian, y cuando están en la fase de que les falta el oxígeno, sienten que su erección es mayor. Este tipo de tratamientos existió hace mucho tiempo para trabajar los problemas eróticos con la pérdida de oxígeno. Muchos hombres, muchos cadáveres, cuando pierden el oxígeno se erectan. Entonces estas personas, por ensayo y error y por su patología, descubrieron que tenían mayor excitación perdiendo oxígeno. La idea no es poner en práctica esto. Es una semiestrangulación estricta. Otro que vamos a ver y que es muy común hoy en día, estamos en una época donde se le hace apología a la diversidad, pero una diversidad que ha sido más creada culturalmente que biológicamente, aunque también biológicamente hay mucha diversidad. El travestismo. ¿Qué es ser travesti? El travesti es colocarse prendas de vestir del objeto opuesto. Eso es un travesti, ponerse prendas de vestir. No sientan la necesidad o el deseo de querer cambiar de sexo. Algunos son homosexuales, otros no, pero el deseo en sí no es cambiar de sexo. El deseo en sí es tener ropas del sexo opuesto. Algunos travestis son homosexuales, pero a ellos les gusta que los identifiquen que son de un sexo, pero que se visten de otro sexo. Les gusta la prenda de vestir. Y ocurre también durante un periodo de 6 meses en adelante. Las fantasías y los deseos irrefrenables o comportamientos causan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Esta es del DSM-5. Muchos travestis no se sienten mal, por el contrario, se sienten bien. Ahora más adelante voy a mostrarles unas fotos de personas famosas en Colombia, de algunos que dicen ser colombianos, que han triunfado afuera, en fin, y que son travestis y no son homosexuales. Otros quieren ser transexuales, o sea, quieren transitar biológicamente por otro sexo. Es un fetichismo de la ropa, y eso lo habíamos dicho antes. Este que ven aquí es decían que era colombiano, él triunfó en España, en el canto, en algo así. Es hombre, homosexual, pero le gusta, le fascina vestirse exclusivamente con ropa del sexo femenino. Con fines publicitarios en ocasiones se viste totalmente de hombre porque vive de su imagen, pero su placer está en mostrarse como el sexo opuesto. Y eso es lo que más le excita. Obviamente se da más en hombres que en mujeres. No implica un deseo de pertenecer al sexo opuesto. El travesti, no quiere cambiar de sexo. Él quiere tener su sexo, el que tiene, independientemente si es heterosexual o es homosexual.
Vamos a ver otras cosas. Hay más trastornos, desviaciones del objeto y más del fin de las que hemos conversado. Simplemente traje algunas que son quizás las más comunes, pero hay infinidad de cosas. Ahora vamos a hablar de otras consideraciones que hoy en día no son consideradas patologías según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, acarrean conflictos en la... Vamos a hablar de la transexualidad. Trans, de transitar por otros mundos sexuales. Si ven, Amara Cifuentes, una modelo que participó hace poco en un concurso de top model en Colombia, es una trans. O sea, es un hombre que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las características biológicas, de la dimensión biológica de la sexualidad? Esa dimensión biológica pues tiene que transformarla toda porque tiene que cambiar órganos genitales, hormonas y hacer cambios incluso genéticos. Entonces eso es un trans. La Organización Mundial de la Salud cambió el término de transexual por el de incongruencia de género para desligarlo del trastorno mental. Entonces la I de LGBTI es esa I de incongruencia de género. Son personas que asumen un género que no corresponde al que se le asignó socialmente. Y no solamente el que se le asignó socialmente, sino el que fue asignado biológicamente, ¿verdad? Quieren cambiarlo. Y es un deseo obsesionante, porque ellos se sienten como en cuerpo ajeno. Por ejemplo, si ustedes han oído hablar de la hija, del hijo o hija de Cher, la cantante, nació mujer y se ha hecho todo el proceso de transformación con hormonas, con médicos especialistas. Y hoy en día físicamente es todo un hombre. Hoy en día la ciencia ha avanzado y hay más cuidado con respecto a esto. Los primeros casos, lamentablemente, eran personas que vivían 6 meses, 7 meses, 8 meses. Mi hermano trabajó, estudió en la universidad, se graduó con una muchacha. Cuando fue a hacer la especialidad, se encontró con un tipo que también estaba haciendo la especialidad y ya era un varón. Y era el mismo con el que había estudiado la carrera, algunos semestres, porque después como que terminó en otra parte. Entonces, y antes de terminar la especialización falleció por problemas renales. Entonces, hoy en día esto está permitido. ¿Qué se le debe recomendar a las personas? Que busque especialistas y especialistas idóneos, porque muchas veces el cartón no soporta la idoneidad. Mucha gente por tener dinero hace locuras. Entonces hay que buscar gente que realmente sepa de estas cosas, porque muchos muchachos son tremendamente mal informados. Usted los ve por ahí tomando hormonas femeninas a la loca, conflictos con el cabello, con que le salgan senos, mujeres haciendo locuras tomando hormonas masculinas. Entonces esto debe ser guiado por un especialista con experiencia. Hoy en día hablamos de intersexualidad, antes lo llamábamos de otra forma, ¿verdad? Gente que nacía biológicamente con características de ambos sexos, pero externamente mostraba unas características y internamente tenía otras, lo que llamábamos hermafroditismo. Hoy en día la intersexualidad se puede dividir en 4: 46XX, 46XY, gonadal verdadera y compleja o endemoniada. La 46XX, la persona tiene los cromosomas de una mujer, los ovarios de una mujer, pero los genitales externos con apariencias masculinas. Entonces, ¿qué es lo que a veces ha pasado? Que los padres eligen
que castran en el niño o la niña. Si una persona, ¿qué hay que esperar? Hay que esperar un tiempo y debe haber un equipo multidisciplinario, no solamente interdisciplinario, sino multidisciplinario. Debe intervenir incluso hasta los profesores, que no tienen por qué saber de biología, ni de psicología, ni de medicina, pero profesores de elemental o bachillerato, que son los que observan el comportamiento y te pueden decir cuál tendencia puede tener esa persona, ¿verdad? Hacia qué se dirige, cómo se comporta. Es un observador externo idóneo que te puede dar luz de por dónde es el camino correcto. Entonces, en muchos casos de estos, les han quitado los genitales externos y los han dejado con la predominancia interna, que son órganos sexuales femeninos, pero su tendencia no es femenina. Recuerden que la identidad sexual es psíquica, no es biológica. Entonces, aquí debe intervenir un equipo. La intersexualidad XY es al revés. La persona tiene los cromosomas de hombre, pero los genitales externos no son formados completamente, son ambiguos o claramente femeninos. Ocurre lo mismo que lo anterior, hay que observar, hay que esperar y hay que callar el propio deseo de los padres para poder ver la realidad de lo que está sucediendo en el mundo externo. Eso es bien complicado. La intersexualidad gonadal verdadera. La persona debe tener tanto tejido ovárico como testicular. Es mayor la complicación genética, es una atrocidad genética. Entonces, una persona que tiene esto va a sufrir muchísimo porque no va a tener una definición hormonal, porque tiene de las dos cosas, está embolatado totalmente. La otra, que es peor, la intersexualidad compleja o indeterminada. Muchas configuraciones de cromosomas distintos a las combinaciones simples 46XX o 46XY. Miren las combinaciones que pueden ser tremendas. Si las miramos acá, por ejemplo, pueden ser combinaciones 47XXY, imagínate, o 47 triple X. Esos son alteraciones gonadales terribles. Entonces hay que tener un equipo interdisciplinario. En 1990, la Asamblea Mundial de la Salud dejó de definir la homosexualidad como un trastorno mental. Por eso no la incluía en las definiciones, en las desviaciones del objeto. ¿Cuándo una homosexualidad es considerada patológica? Cuando está dentro de una perversión. Por ejemplo, un pedofílico que es homosexual. Esa homosexualidad es patológica. Un sádico que, aparte de ser sádico, es homosexual, imagínate. Esa homosexualidad es patológica. Pero hoy en día no se incluye como una desviación, como una aberración. Es una inversión del sexo. Es un problema de identidad sexual. Pero una persona homosexual no tiene limitaciones ni físicas ni cognitivas para llevar una vida sexual. El transgénero. Brigitte Batiz es un colombiano famoso biólogo, respetado científicamente, casado, tiene 2 hijas, es travesti, pero él se llama que es transgénero, porque en ciertos momentos de su vida no solamente ha transgredido, porque si lo ven tiene mamas, él ha incursionado en cambios de su físico, no solamente las ropas, sino de su físico, por eso lo incluí dentro del transgénero. Intentan definir su lugar como parte aceptada de la estructura social. Entonces, en transgénero están los transexuales, todos los intergéneros, todo eso se incluye en los transgéneros. Es un resumen de todo lo que está ocurriendo hoy en día y que ustedes deben tener conocimiento de este tipo de cosas. Si han oído hablar o lo han visto en el canal de Telecaribe, Linda Yepes es una transgénero. Ella se ha hecho el tránsito para cambiar de sexo. Incluso tiene programas en el canal de televisión donde su médico
habla de los cambios a los que se ha presentado, los que se ha hecho. Es aceptada socialmente, ya hoy en día hay menos restricción moral. Las nuevas generaciones son más tolerantes de estos tipos de conductas sexuales. Y esta es una imagen, una infografía que habla de los transgéneros. Bueno, espero que esta información les sirva para calmar sus propias ansiedades, los que estén incursionando por algo de esto. Y si sienten que algo no está bien en ustedes, busquen ayuda. Siempre debemos ser mejor de lo que creemos ser. Si algún muchacho o una muchacha ha estado expuesto a un sádico, a un exhibicionista y ha vivido una situación de pánico, ha sido acosada por un pedofílico, ha visto escenas de sexo con animales en situaciones desagradables, o ha tenido una pareja sucia que se goza con la porquería, busquen la manera de salir de ahí, porque ser profesionales no es garantía de salud. Tener un cartón profesional no te garantiza salud mental. La salud mental es un esfuerzo personal de cada uno de nosotros una vez que ya salimos de nuestro nicho familiar. Tenemos que esforzarnos por ser mejores. Hasta la próxima.